La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, leer la palabra de Dios sin amar al Dios de la palabra. Empecemos el año con una reflexión que nos ayudará a analizar nuestro corazón y ver cómo andamos delante de nuestro Dios, porque como enseña Tito 1:15 y 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí el texto nos muestra dos tipos de personas: los auténticos cristianos y los falsos creyentes que confiesan, declaran y afirman de manera enfática conocer a Dios, que en el lenguaje bíblico no tiene nada que ver con el intelecto, la teoría o saber algo, sino que tiene todo que ver con hacer y obedecer lo que enseña su palabra. Porque no se trata de decir que se conoce a Dios si no se obra en consecuencia. Conocerlo realmente implica guardar sus mandamientos. Es triste que cuando pasamos por alguna librería cristiana, lo que vemos exhibiéndose en los estantes son montañas de libros de reconocidos autores cristianos tratando diferentes temas relacionados con la fe, claro, de acuerdo a su percepción. También los hay que proveen ayuda espiritual, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tristemente ha moldeado la mente de muchos creyentes que saben todo de Dios, pero no saben cómo amar al Dios de quien todo lo saben. Conocen autores de renombre internacional, pero no pasan de allí. Para ellos el Evangelio son reglas escritas a seguir, porque a lo que los han llevado muchos de esos escritores es a que conozcan y amen a Dios de acuerdo a su propia percepción, a lo que ellos creen como escritores. Así es como encontramos a cristianos que saben, entre comillas, tanto de Cristo, lo mismo que alguien que conoce una receta de cocina, pero que nunca la ha probado. Juan 14:6 dijo: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gran tragedia de nuestro tiempo es leer la palabra, pero no dar señales de amar a Dios, el autor de la palabra. No saben que solo conocer de Él es idolatría, porque no se ama a ese de quien leen, y en lugar de rendirse ante el autor bíblico, sacan textos de contexto para justificarse. A la doctrina cristiana la ven como un conjunto de valores, convirtiéndola en una lámpara sin aceite porque no alumbra a nadie. La Biblia, que es la palabra de Dios, la tienen desafilada porque no saben cómo usarla. Y el resultado, una creencia fría, vacía y sin convicción. Eso nos dice que conocer solo la Biblia no es seguridad de amar al Dios de la Biblia. Por ello ahora vemos a muchos que se consideran cristianos repitiendo lo que oyen de otros, pero que nunca lo han vivido personalmente. Muchos defienden promesas de algo que Dios no ha dicho y por lo tanto no han sido transformados porque predican mensajes que no los han llevado al arrepentimiento. Son personas para las que la vida cristiana gira en torno a un culto dominical con un buen motivador, un llamado al altar, que por cierto, la Biblia no menciona llamados al altar, sin faltar una buena música que les ponga las emociones a flor de piel. Pero con pena y todo, debo decirles que ese no es el cristianismo. Y el comportamiento de un cristiano no se prueba dentro del templo, donde la mayoría se comporta igual. Se prueba fuera de él, en la calle, en la casa, en el trabajo, en el negocio. Por cierto, pidamos a Dios misericordia por los cantantes cristianos que no estudian la Biblia,
pero escriben canciones bonitas que enseñan muchas cosas que ellos no ponen en práctica. ¿Por qué les digo eso? Pues porque hablan del amor de Dios, pero no permiten que nadie se les acerque. Aclaman la cruz, pero no han muerto en ella. Ven las verdades bíblicas como una idea porque no aman al autor de la Biblia. Pero eso es porque tienen la mente informada y el corazón vacío de amor. Y el peligro es que una cabeza llena de conocimiento produce soberbia religiosa que Dios aborrece, porque es una enfermedad espiritual mortal en muchos que se dicen iglesia. Porque mientras el pecador común reconoce su necesidad de Dios, el orgulloso espiritual cree no necesitar nada. Ese fue el error de los fariseos que conocían las escrituras porque las leían, pero cuando la palabra viva, Cristo, de quien hablaban las escrituras, se paró frente a ellos, lo rechazaron. Juan 5:40 dice, y no quieren venir a mí para tener vida. Recuerden que en el 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego en el 40 dice, y no quieren venir a mí para tener vida. Esos eran los fariseos, muy celosos de los pergaminos, pero hacían a un lado al autor de ellos. Y esa tragedia se ve cada domingo cuando alguien sale del templo más informado que transformado, con más argumentos que convicción. Por ello la respuesta a la pregunta, ¿leer la palabra de Dios sin amar al Dios de la palabra es sí? Pero Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso se lo dijo a la samaritana cuando tuvo el encuentro con ella. Miren, Dios no busca gente correcta, busca gente quebrantada. No busca expertos buenos para nada. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la pregunta no es si somos adoradores o no, sino a quién le rendimos nuestra adoración. Y eso depende de nuestro amor a Dios el Padre. Honrar y adorar a Dios con todo nuestro ser es tener un corazón obediente. Y la obediencia es lo que Dios busca y recibe como una dulce fragancia. Porque se puede no faltar a los cultos. Se puede servir en la iglesia de manera excelente. Y hasta ejercer un ministerio exitoso. Pero si lo que se hace proviene de un corazón que en el mejor de los casos solo lee la palabra de Dios, pero no ama al Dios de la palabra, se está fallando. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la fuente de luz que guía desde la oscuridad hacia la vida eterna. Él es el único camino que disipa la confusión, el error y la desesperación. Su presencia divina inspira bondad, y cuando lo seguimos de verdad, escapamos de la oscuridad de la muerte y el pecado y nos acercamos a la luz de la vida plena y eterna. ¿Cómo se manifiesta la luz de Cristo en la vida del verdadero cristiano? Pues se manifiesta como conciencia. O sea, la persona es más consciente de cómo vive su vida. Le da la capacidad de discernir el bien del mal. Ahora ya no se va como gato a bofe. Ahora piensa las cosas y sabe discernir el bien del mal. Y además le da la convicción para vivir rectamente. Todo cristiano comprometido está llamado a hacer que la luz de Cristo brille a través de sus acciones. Porque si lo que conoce no lo lleva a rendirse a Él, quien es la luz, su conocimiento, miren,
viene de cualquier parte, pero no del cielo. Además, la enseñanza que no produce luz es oscuridad. Y la fe no se mide en cuanto se sabe, sino en cuánta rendición hay a Cristo. Miren, si ustedes quieren conocer lo que es un diamante, basta con que lo pongan a la luz, porque va a refractar la luz. O sea, el diamante no les va a dar luz, va a refractar la luz. Entonces, es lo mismo aquí. Alguien que la enseñanza no le produce luz, es oscuridad, está oscuro, entonces es mentira, no tiene ninguna enseñanza. Ahora, si la enseñanza es correcta, pero no cambia el corazón, entonces no falta verdad, lo que falta es amor. Y ese tal vez sea el diagnóstico más devastador para esta generación que sabe mucho, pero obedece poco. Porque si viviera para manifestar la luz de Dios, estaría viviendo una vida espiritual ricamente bendecida, sin importar las circunstancias. Porque el éxito no se mide con los parámetros del mundo, sino por cuánto reflejamos la luz del Señor. Y todo cristiano es llamado a ser portador de la presencia de la luz divina en este mundo, porque no alumbramos con luz propia, sino con el aceite del Espíritu Santo en el corazón. Porque el Espíritu nos enciende como lámparas para que no permanezcamos como estructuras apagadas. Así es como cada cristiano estamos llamados a reflejar la gloria de la luz de Dios en el mundo en el que vivimos, por más hostil que nos parezca. Jesús es la revelación de Dios en la Escritura y es el único que puede llevar a la humanidad de la ignorancia a la verdad y vida eterna. Porque la luz no solo ilumina, transforma desde dentro. El Dios que describe la Biblia no vino para que lo cuestionáramos. Vino para ser obedecido y adorado. Y nada hay más peligroso que usar el nombre de Cristo sin seguir sus pisadas. A veces lo cuestionamos todo. ¿Y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? Ay, yo no creo que a los demás les pase lo mismo. Bueno, Dios sabrá. Por eso nosotros lo único que tenemos que hacer es obedientes a Él y adorarlo. Nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces no falta quien defiende apasionadamente la fe, pero vive como si no tuviera Señor. Comparten versículos, porque hasta eso saben bastantes. Corrigen errores. Discuten sobre la fe, pero no perdonan, no sirven, no oran y son reyes de su propio albedrío. Ah, sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto otro. Alguien dijo que se puede ser abogado de Cristo y aún así no conocerlo. Esa es la enfermedad de la creencia sin devoción. Y es tremendo, porque la verdad se usa como espada contra los demás, en lugar de tenerla como espejo donde mirarnos personalmente. Por eso vemos muchos centinelas del evangelio prófugo del altar. Pelean por la pureza de la enseñanza y al mismo tiempo ignoran la impureza de su propio corazón. Y tratan de limpiar su conciencia de muchas maneras. Dándole a la gente, regalando, haciendo filantropía, porque esos sí son muy filántropos, pero nada más para que los vean y para la foto. Hay denominaciones que conocen quiénes fueron todos los reformadores y los mencionan. Que Juan Calvino, que Martín Lutero y que otros tantos. Pero ya olvidaron el nombre de aquel que reforma y transforma los corazones. Así es la hipocresía moderna. ¿No viste túnicas como en los tiempos bíblicos? Ahora lo que usan son etiquetas digitales. No oran en las esquinas para ser vistos por todos, pero sí predican en las redes. Y aunque sus palabras parecen santas, su corazón no teme a Dios. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Este es un texto muy bonito, pero encierra un grave riesgo. Y es que Jesús no nos llamó para que fuéramos fiscales del mundo, nos llamó para que fuéramos sus testigos aquí en el mundo. Y cuando olvidamos la diferencia, el evangelio se endurece
Y una verdad sin amor, aunque sea verdad, es una mentira disfrazada. Porque ¿de qué sirve que defendamos la santidad que enseña la palabra si no mostramos amar a las personas así como Cristo lo enseña? Primera a los Corintios, es Pablo hablando, 13:2, dice: si tengo profecía y entiendo todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Se oye fuerte, pero es la verdad divina sobre el cristiano que entiende todo, pero no ama al Dios de la palabra. Puede saberlo todo, pero no vivir nada. No olvidemos que aunque la iglesia es humana, cuando vivimos en santidad y obediencia, la gloria de Dios nos cubre porque somos portadores de la presencia divina en este mundo. Obviamente, el Señor no observa únicamente lo que hacemos en el exterior. También escucha nuestras palabras y conoce nuestros pensamientos, los puede leer. Todo lo que somos está ante sus ojos. Y no porque la salvación dependa de nuestras obras, sino porque nuestras obras se convierten en reflejo visible de la relación transformada que tenemos con Dios y dan testimonio de la autenticidad de nuestra fe. Segunda Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, es Pablo hablándole a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Un cristiano verdadero es un discípulo auténtico. No necesita tener siempre la razón. Lo que necesita es permanecer en comunión con el Señor. No buscar ganar discusiones, debe ganar almas. No discute por quién tiene la interpretación correcta, sino por quién ama más como Cristo. Porque puede tener la cabeza llena de luz, pero el corazón en tinieblas. Y ese contraste hace la diferencia entre los cristianos transformados y renovados de los creyentes que solo se impresionan y argumentan, a diferencia de los cristianos que demuestran con perseverancia la evidencia de su fe viva. Los creyentes conocen la Biblia, pero los cristianos practican la Biblia amando a Cristo y resistiendo con valentía y fe inquebrantable. Los creyentes recitan doctrina, pero los cristianos viven la gracia en devoción al reino, perseverando hasta alcanzar la gloria que nos ha sido prometida. Mis queridos oyentes, grábense esto en su cabecita. Cristo no necesita defensores, necesita más veces espejos que reflejen su imagen. O sea, Él no quiere que lo defendamos, lo que quiere es que lo reflejemos a Él en todo lo que hacemos. Eso es lo que Él quiere. Quiere maestros que no solo prediquen la verdad, sino que la reflejen, porque la verdad no se defiende gritando más fuerte, sino viviendo profundamente arraigados en Cristo. El mundo ya está cansado de discursos religiosos. Lo que espera es ver un cristiano que ame a Dios de la manera en cómo predica su palabra. Porque no está mal amar la palabra. Lo que está mal es no amar al Dios que la inspiró. Tampoco es un error conocerla. Lo que sí es una tragedia es conocerla sin ser conocido por el autor. Imagínense ustedes que defendamos la cruz y no postrarnos frente a ella. La doctrina verdadera no es que nuestra mente tenga toda la razón, sino que rindamos a Él todo nuestro corazón, porque todo lo que no nos lleva a Cristo nos aleja de Él. Y si no tenemos comunión con Él, nos convertimos en idólatras porque elevamos nuestra mente y dejamos que el alma se enfríe. Eso pasa a quienes se enaltecen por haber visto la luz de Cristo en su palabra, pero no su rostro. O sea, a veces nos enorgullecemos mucho porque conocemos de la palabra, vemos la luz de Cristo en la palabra, pero no lo vemos a Él. Nos gustan sus enseñanzas, sí, pero no las practicamos. Y si no las practicamos es que no estamos viendo su rostro.
Es exactamente la misma tragedia que el mismo Jesús denunció en Mateo 15:8 cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Son creyentes que aunque tienen la boca llena de versículos, su corazón está lejos porque no tienen el Espíritu Santo, lo que hace que no se lamenten por estar perdidos. Pero tampoco les gusta ser corregidos. En cambio, el cristiano que no se conforma con leer la palabra y ama a Cristo por encima de todo, no teme ser corregido, no se ofende con la verdad, no compite por tener razón. Lo que hace es escuchar, arrodillarse y rendirse ante Él. Eso hace que la verdad vuelva a su trono, porque la verdad no fue hecha para esconderse, sino para revelarse en el Espíritu. Ya no es teoría, es un encuentro entre Dios y sus hijos, y no fue dada para llenar la mente, sino para quebrantar el corazón de quien se acercara a Él en busca de salvación, porque la Biblia no es religión, son principios. La verdad de la palabra de Dios es el camino para llevarnos a Cristo, quien nos abre las puertas al cielo. Esa es la diferencia principal entre los cristianos que creemos en Él y vivimos según sus enseñanzas, porque consideramos a la Biblia como nuestro manual de vida, a diferencia de los creyentes de ocasión que solo medio simpatizan con el Evangelio. Los cristianos estudiamos para saber cómo adorar y prepararnos oyendo al Espíritu Santo, quien guarda el sentido de la verdad, iluminándonos, no para que sepamos más, porque eso nos compromete más delante de Dios, sino para que seamos más como Cristo. Porque quien de verdad ama a la palabra, no busca tener razón, busca amar y tener comunión con Cristo, y a eso el cielo le llama tener sabiduría. Porque la palabra salida del corazón mismo de Dios no nos sube a un pedestal para que miremos desde arriba, para sentirnos más que los demás, no. Lo que hace es llevarnos a servir por amor a Jesucristo, porque el amor cristiano no es flaqueza. A veces se piensa que el cristiano porque ama, ya es una persona débil, es una persona... No, es arrojo para arrodillarse ante Él. Y cuando no hay mentira en el corazón, el amor es natural, o sea, te sale, te brota naturalmente, no tienes que esforzarte. No hay necesidad de fingir bondad, porque el Espíritu la produce como una característica de su fruto. La bondad es una característica de fruto del Espíritu Santo. Y no hay necesidad de fingirla. Tampoco hay necesidad de forzar el perdón, porque la gracia lo derrama. O sea, tú no necesitas ir a pedirle perdón a la persona si no puedes porque está lejos o por lo que sea. Pero con el hecho de que tú la perdones personalmente, que no sientas rencor hacia ello, eso no es de ti. Eso es que la gracia ya lo ha derramado en tu corazón. Así es como aquel que antes buscaba tener razón en todo, ahora se arrodilla para pedir perdón. Esa es la victoria por amar al Dios de la palabra, que es capaz de transformar la espada en abrazo y el razonamiento en adoración. Así que, leer la palabra debe terminar en amar al Dios de la palabra, lo que significa que termina en transformación a quien lee la palabra, porque amar a Dios es amar a Cristo, y quien realmente conoce la verdad no solo la proclama con sus labios, la vive con su cuerpo, la vive con su vida y la refleja en su carácter. Porque toda verdad revelada por Dios tiene un mismo fin: conformarnos a la imagen de su Hijo. Termina el estudio, empieza el servicio. Examinemos nuestro corazón. ¿Leemos la palabra, pero no amamos a Dios? No sintamos pena, porque aunque ciertamente el tiempo, según las evidencias, es corto, el mismo Cristo que enseñó con poder también sigue restaurando con ternura y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar.
Y este es el momento para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Yo les quiero enviar un abrazo, deseando que este año sean como un diamante y que con su testimonio de vida refracten la luz de Cristo, pero también que sus familias sean ricamente bendecidas. Espero seguir contando con su simpatía. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.